de normas, de consejos básicos de redacción. Insisto mucho en el uso de la palabra precisa, en que las oraciones tienen una o dos ideas. Por favor, cuando ustedes me ponen 3 o más ideas en una oración, esto se vuelve confuso. Si tengo problemas para redactar, recuerdo siempre la ley de oro, sujeto, verbo, predicado. Vamos con lo que teníamos hoy. No haga usos de giros técnicos cuando el escrito se dirige a un lector no especializado. Por favor, siempre cuando ustedes se sientan a escribir, primero tienen que tener claro a quién le están escribiendo. ¿A qué me refiero a esto? Si sus lectores es un público que no tiene ninguna especialización en esa área y ustedes le hablan con tecnicismos, la persona no va a entender la nota. Ahora bien, si ustedes están hablando con abogados y los lectores son abogados, pues ellos van a entender que ustedes les digan, voy a antejuiciar a Juan Pérez. El verbo antejuiciar no existe. Entonces nosotros como periodistas no lo vamos a utilizar. Si ustedes por alguna razón tienen que utilizar los tecnicismos, como hablamos ayer, por favor, expliquen cuál es el significado, qué quiere decir esa palabra. Y por supuesto, todos vamos a ir aprendiendo de eso poco a poco. Pero no den por sentado que el lector tiene la misma información que tienen ustedes, nunca. Tampoco, ¿qué nos sucede? Yo tengo una nota y lo que hago es que llamo a otro colega, a otro reportero que anda igual que yo, reporteando, viendo las cosas, y le pregunto, y para él va a estar claro porque tiene la misma información que tengo yo. Busquemos a un lector ajeno que no haya estado en comunicación, no haya estado en contacto con esto, para que la lea. Y él nos va a poder decir si lo entiende o no. El español es muy rico, pero nosotros tenemos a veces la mala costumbre de utilizar expresiones en inglés cuando las hay en español. Entonces, si tenemos palabras en español para referirnos a ese término, utilicémoslos. En algunos casos, si tengo la duda, consulto la Fundación del Español Urgente. Ahí me puede decir cuál es el término adecuado o cuál es el término que se recomienda para utilizarlo en español. Hay algunos también, es cierto, los españoles son demasiado... O sea, no hablamos, no nos expresamos igual. Entonces, no nos va a quedar bien el término que ellos utilizan, utilizaremos otros. Tengan cuidado con las palabras que traducidas literalmente de otra lengua no expresan correctamente en castellano lo que deseamos. Un ejemplo, la palabra exquisito. Para mí, para muchos de ustedes, ¿qué es algo exquisito? ¿Me pueden contestar alguno qué es exquisito para ustedes? Algo con un sabor bastante bueno y muy peculiar. Exacto, algo rico, algo agradable. Aquí en la época, en los años 80 fue, cuando tuvimos un embajador que era de apellido Chapin, y a él le preguntaron qué pensaba de un conflicto que había entre el gobierno, en esa época el gobierno, y en esa época eran los guerrilleros en general. Y él lo que dijo fue que le parecía que el conflicto era exquisito. Entonces todo el mundo se le fue encima. ¿Qué quiere decir? El embajador venía de Brasil, y en Brasil hablan portugués, y en el portugués exquisito se refiere a un conflicto, algo que te tiene que preocupar. Entonces, claro, cuando él dijo que el problema le parecía exquisito, todo el mundo, la respuesta fue de choque. ¿Cómo le va a parecer agradable, sabroso, delicioso un conflicto entre el gobierno, entre el ejército y la guerrilla? Entonces, por eso tengan cuidado si van a utilizar términos de otros, o sea, otras expresiones, tienen que ver qué es lo que significa aquí, en nuestro idioma. Evite frases que no contribuyan a aclarar ideas. A eso es a lo que llamamos el relleno o inflar nota. Y se nota muy bien. Fue como les dije ayer, una nota de 1500 y eso es lo que ustedes tienen. Y si les piden 2500, la van a inflar. El lector se percata y toda su nota pierde peso. Hay algo muy importante en redacción. En periodismo hay una regla que dice, una regla no escrita es no usemos gerundios, evitémoslos. ¿Por qué? Porque muchas veces el gerundio lo utilizamos de una forma equivocada. ¿Cómo reconozco yo los verbos en gerundio? Son los que terminan en ando, endo, yendo. Les doy un ejemplo. Si yo digo, Luisa entró cantando y bailando,
¿Es correcto o no? Luisa entró cantando y bailando. ¿Consideran ustedes que es correcto o no? ¿Alguno que me conteste? Que no. ¿Por qué? Porque está hablando como en pasado. No te estoy hablando en pasado, entró. O sea, el verbo está en pasado porque se entró. Y si yo digo que entró cantando y bailando. Está utilizando gerundios. Perfecto, los verbos están en gerundio. Perfecto. Ahora, ¿es correcto o no? No. A ver, la verdad, ahora les cuento cuál es el problema. El gerundio, un verbo cuando está en gerundio, el gerundio implica una acción simultánea. Entonces les pregunto, Luisa, si yo les cuento a ustedes que Luisa entró bailando y cantando, es una acción que se puede hacer simultáneamente. ¿Pueden ustedes bailar y cantar al mismo tiempo? Requiere de mucha técnica, pero sí. Sí se puede. Perfecto. Ahora, si yo les digo, Luisa entró silbando y cantando. Luisa está feliz y entró silbando y cantando. ¡Qué alegre! ¿Es correcto o no? No, es como imposible. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Si a ustedes les doy la frase, por favor, visualicen, que eso es algo que nos sirve mucho en el periodismo. Las expresiones, visualícenlas y ustedes van a ver. Si yo les digo a ustedes que Luisa entró bailando y cantando, ustedes la pueden visualizar. Y sí, ahí va cantando y bailando. Pero si les digo que entró cantando y silbando, o canta o silba, pero simultáneamente no puedes tú cantar y silbar. Esos son los gerundios. Entonces, por eso, para evitar esa complicación, es que en el periodismo es una norma no escrita, es evitamos usarlos. Porque muchas veces caemos en el error de decir que Luisa entró cantando y silbando. Y por supuesto que ustedes me entendieron la idea, pero la manera como está escrita es incorrecta. Entonces, por eso, evitémoslos. Ando, endo, yendo, expresémonos de otra manera. El verbo de otra forma, en otro tiempo, por ejemplo. La persona que escribe debe tener presente que trata de comunicarse con los demás. Si ustedes están trabajando en un medio de comunicación, no es para que su nota solamente la lea su editor. Cuando eso pasa, lo que genera es mucha frustración. Porque nosotros somos periodistas. Y lo que los periodistas hacen, lo que nosotros hacemos es contar historias, es narrar. No a una persona, sino a un público. Y por eso es muy importante tener claro a quién le estamos escribiendo para que el mensaje llegue a estas personas. La redacción oscura e incorrecta puede parecer elegante al que la practica, pero realmente es odiosa para uno que la lee. ¿Por qué? Porque no se entiende qué es lo que me quieren decir. Cuando les digo que puede ser una redacción oscura, son aquellos dramas que uno lee y no fluye. Hay algo que obstaculiza la lectura. Las imágenes que se utilizan no son las correctas. O hay tanto párrafo, tanta palabra ahí y no hay un signo de puntuación que quizá a quien le escriba le puede parecer una gran obra de arte, ¿no? Pero señores, pocas personas se pueden dar el lujo de escribir sin signos de puntuación. Uno es Gabriel García Márquez. Como periodista no conozco a un colega que se dé el lujo de escribir sin signos de puntuación. Piense despacio y podrá escribir deprisa. ¿Qué quiere decir esto? Organice sus ideas. Tenga claro qué es lo que quiere decir. Hagan ese mapa del que hablamos. Hagan esa guía. Cuando ya tengan claro qué es lo que ustedes quieren decir, se van a poder sentar y escribirlo. Yo suelo preguntarle a un reportero cuando me presenta su tema, hacerle muchas preguntas. Les pregunto si quieren la edad de la persona. Y me pueden decir, pero mira qué tiene de importante la edad de la persona. Nos dice mucho. Les pido que me cuenten la historia y comienzo a preguntar. Si un reportero no está en la capacidad de explicarme qué fue lo que pasó, es porque no lo tiene claro.
Entonces, si no lo tiene claro, no lo va a poder escribir. Entonces regreso. Piense despacio y podrá escribir deprisa. Entienda sobre lo que está hablando y va a poder escribirlo bien. De lo contrario, se van a trabar y no van a poder trasladar este mensaje. Relea siempre lo escrito como si fuera de otro. Siempre léanlo y sean críticos ustedes hacia sus propios textos. A mí me sirve mucho, o sea, escribo un texto, lo escribo aquí en la computadora, lo veo en la pantalla y ahí veo algunos errores y los corrijo. Pero cuando los imprimo, es increíble cuando ustedes dejan la hoja estar y ustedes la ven ahí de reojo y ven cómo brincan los errores. Esos errores, señores, corrijámoslos. Empiezan a leer su texto y se dan cuenta que las palabras se repiten, las marcan y después van a buscar un sinónimo u otra forma de expresarlo. Se dan cuenta que esta oración tiene más de 3 ideas. ¿Cómo ayuda mucho? O sea, ¿cómo lo puedo arreglar? Con el lapicero voy marcando cada idea y ya me puedo dar cuenta. Si una oración ya tiene 3, ojo, hay algo que no está bien, corrijámoslo. Pero también quiten, tachen esa información que está de más. Algunas veces me dicen, y el alcalde no estaba de acuerdo con la medida, 2 puntos. Y hablen comillas y dice, no estoy de acuerdo con la medida. Me lo acaban de decir. Búsquenme otra expresión que explique por qué el alcalde no está de acuerdo con la medida. Pero no me lo hagan para repetir lo mismo. El espacio es muy valioso. Es cierto que en internet ustedes pueden escribir textos de 5,000 caracteres si ustedes quieren. El problema es, ¿quién va a leer un texto de 5,000 caracteres cuando puedo decirlo en 1,500? Esa precisión es muy importante. Y así como ustedes agarran el texto de otro colega y es muy fácil marcar los errores ajenos, porque eso lo hacemos todo muy fácil, nos cuesta ver los errores propios. Háganlo de esa manera. Y otra cosa que es muy importante, lean su texto en voz alta. Cuando uno lo lee en voz alta es cuando se da cuenta la licitación, el sion. Se dan cuenta que las palabras se repiten, que no hay ritmo. Escribir lleva ritmo como la música. Hay un estilo para que fluya. Se dan cuenta dónde golpea la frase. O si hacen falta signos de puntuación. Como resumen, ¿el resumen cuál es? Ustedes escriban su texto, lo revisan en su computadora, lo revisan en su pantalla y lo dejan estar un rato. Regresen después y lo vuelven a ver y se van a dar cuenta qué errores cometieron. Lo ideal es si lo pueden dejar y al día siguiente lo vuelven a ver cuando ya está frío. Ahí van a ver ustedes si tiene ritmo, si hay palabras que se repiten, si todo está claro. Por favor, verifiquen siempre que el nombre de las fuentes estén bien escritos. Yo les doy un ejemplo. Mi apellido es Alpírez. Me choca 2 cosas. 1, cuando la gente lo escribe con S. Y 2, cuando no lo tildan. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona es lo más importante que uno tiene. Entonces, si yo empiezo a leer un texto donde el nombre de la fuente está mal escrito, asumo que el resto de información está incorrecta. Entonces, por favor, pregúntenle a una fuente cómo se escribe su nombre si ustedes tienen la duda. Muchas veces nos pasan nombres con H que la usan o no la usan. La Y. Si lleva tilde o no lleva tilde. Hay nombres que el registro ciudadano lo inscribió mal a la gente y no les puso la tilde. O al revés, la tildó. Por ejemplo, el apellido, aquí tenemos, Mija, ¿estás por acá? No está ahorita. Sí, acá estoy. Aquí está. Mija, ¿tu apellido cómo se escribe? Con S y con tilde en la E. Y si yo escribo Valdés con Z, ¿lleva tilde? No lleva tilde porque es palabra aguda y no termina en vocal N o S. Ese, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Hubo tiempos que en el registro
tildaban ese Valdés o ese Ortiz cuando va con Z. Entonces, por favor, pregúntenle a su fuente cómo lo escribe para que esté correcto. Esto es muy importante. Gracias, Miriam. Bueno, ahora hemos hablado de normas de redacción y hoy lo que quiero hablarles a ustedes es de normas de estilo. Para cuando las vean ustedes, porque son importantes. Una, las letras cursivas. Pueden ver ahí cuáles son las cursivas, o la itálica que se le dice también. Esa la utilizamos cuando estamos nombrando nombres de obras de arte, o por ejemplo, cuando ustedes me citan la publicación de un medio. Cuando yo cito ojo con mi pisto en un texto, el ojo con mi pisto lo coloco en cursivas, porque así se llama el medio. Escribo también en cursivas palabras que se escriben en otro idioma y que no tienen traducción al español. También va con cursivas. Las comillas es para resaltar. O cuando estoy hablando con citas textuales. Las comillas son dobles las que utilizamos para citas textuales. Si yo estoy leyendo y está entrecomillado, entiendo que es una cita textual. Hay que tener cuidado también que algunas veces quitamos las citas textuales, quitamos las comillas, pero dejamos a la persona expresarse en primera persona. Ahí hay un error. Si es primera persona, tiene que ser con una cita textual con comillas. Aquí tengo, los nombres de las ponencias, conferencias van entrecomillados. Los cargos de los funcionarios van con minúscula. La profesión se colocará después del nombre, se escribirá con inicial minúscula y sin abreviaciones. Les doy un ejemplo. Recibí una nota que me hablaba del doctor, el doctor Juan Pérez, el doctor tal. Esta persona era un médico. El grado de doctor, el grado de un doctorado es un grado académico que se gana después de haber cursado una licenciatura, una maestría y el siguiente caso es un doctorado. Ahora, aquí en Guatemala hemos vuelto el término doctor sinónimo de médico. Los médicos son licenciados en ciencias médicas. Entonces, refirámonos a ellos como médicos. Los licenciados, tuve una vez con otra persona que me decía que se llamaba, lo tenía que citar, es que usted no me pone licenciado tal. Es que usted no se llama licenciado tal. Si usted me dice que su nombre es licenciado tal, es otra cosa. Pero el problema cuando yo les hablo a ustedes de licenciados, todas las personas que terminan la universidad a nivel de licenciatura son licenciados. Entonces no me dicen nada. Pero si ustedes me escriben el nombre de... ¿Qué nombre? El nombre de, no sé, Luisa Iriarte, abogada, ya sé cuál es su profesión. Luisa Iriarte, arquitecta, ya sé cuál es su profesión. Entonces, aquí en Ojo con mi piso, como trabajamos, es el nombre de la persona, la profesión. No ponemos, que me choca mucho cuando oigo hablar de LIC. Las personas que cubren el organismo judicial terminan diciéndome es que el LIC me dijo. No, la palabra es licenciado. Escribimos con inicial minúscula y sin abreviaciones. El nombre de la persona. La primera vez que ustedes la citan en el texto va a su nombre completo. Ana Carolina Alpira Santillón. La segunda vez que la citan se refieren a ella por su primer apellido, Alpírez. Ahora, si en su texto hay personas que tienen los dos apellidos, van a encontrarse con dos Alpírez, uno que es Alpírez Santillón y la otra persona que es Alpírez Pérez. Entonces, claro, sí me identifican a la persona por sus dos apellidos. Regreso, la primera vez se cita el nombre completo y la segunda vez su apellido y así sucesivamente. El nombre del lugar, ¿cómo lo escribimos? El nombre del lugar va primero acompañado por el territorio mismo, o sea, el nombre del sitio, el municipio y el departamento. La aldea tal, del municipio tal, departamento, de lo particular a lo general. Siempre. Cuando ustedes me están citando cualquier comunidad que tengan en su municipio, por favor, el nombre de la comunidad
de qué municipio es y de qué departamento. ¿Qué hacemos con las abreviaturas? Las abreviaturas restan este ritmo que traemos. Por lo mismo lo evitamos. No decimos etc. Y no, decimos etcétera. No hablamos de dr, hablamos del doctor. Por favor, no utilicen abreviaturas. La abreviatura entorpece la lectura, se vuelven estos diques que nos van entorpeciendo lo que queremos decir. Las siglas y los acrónimos, eso suele generar confusión. Las siglas una sigla se integra solamente con las iniciales de la palabra y siempre van con mayúsculas. El típico caso es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ustedes pueden decir X. Ahora, ustedes han visto, por ejemplo, cómo escribe el Banco de Guatemala su nombre, cuando lo abrevia. Nos pone Banguat y nos pone Banguat en altas. ¿Esas son las siglas del Banco de Guatemala o es un acrónimo? Ese como está en mayúsculas, sí. Si todo está en mayúsculas quiere decir que es siglas, pero no, es un acrónimo. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero regresamos al tema de las siglas. La primera vez que mencionamos a una institución, se le menciona con su nombre completo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre paréntesis colocamos las siglas X, y la siguiente vez que yo mencione voy a poder decir X, sin tener que volver a citar Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Recuerden siempre, la primera vez que se menciona, este es el nombre completo de la institución, es lo que mencionamos. Al igual que la primera vez que yo cito a una persona, la cito con su nombre completo, lo mismo es con las instituciones. Las siglas son su nombre. Aquí tenemos las siglas, dicen, se debe de aclarar en qué idioma están escritos. Por ejemplo, el FBI. En español hablamos del Buró Federal de Investigación. Colocamos FBI, en inglés. Siempre explicamos para que se entienda. Yo, a ustedes aquí, por ejemplo, ahorita que es el caso que tenemos de este señor Asisclo Valladares. Repetimos las siglas de instituciones en inglés, pero las escribimos en español, pero solamente explicamos cuál es el término en inglés. Otra cosa que es importante de las siglas es que no tienen plural. Por favor, no me digan las ONGs y le van a poner una S al final de la ONG. El plural está en el artículo, o es la ONG o las ONG. No las, no la. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el COE. Estos comités ahorita de emergencia. El plural está en el artículo, no en las siglas, por favor. El siguiente punto es el acrónimo. Es lo que les estaba diciendo. El acrónimo, por ejemplo, es del Banco de Guatemala. Si el Banguat escribe todo en altas, debería de ser Banco Altiplano Nacional Guatemalteco Unido Altiplano Trabajador, qué sé yo. Pero no, es Banco de Guatemala. Esto debe escribirse como es un acrónimo en altas y bajas. Ahora hay acrónimos que ya están metidos, ya están incorporados como vocablos comunes, como es el caso de las pymes y las pymes. La pequeña y mediana empresa quiere decir pyme. Y pyme son la micro, pequeña y mediana empresa. Cuando ustedes hablan de una pyme, ya es correcto, y ya sabemos a qué se refiere. Y regresamos a lo mismo, se hace mención por medio del conjunto completo de palabras y después se coloca el acrónimo entre paréntesis. Los números, por favor, los números entre 0 y 9 se escriben en letras. Luego de 10 en adelante que se puedan entender van con números arábigos. Las cantidades se escriben de forma numérica. Si contiene decimal, pues llevamos un punto. Aquí usamos punto, no usamos coma. Algunas veces me escriben, por ejemplo, cantidades y me las escriben en letras. Es muy confuso para leerlo. Ahora, si estamos hablando de miles de millones, pues sí puedo utilizar 11 millardos o decir
12.350 millones. Y escribir las palabras millardos, millones, miles ayuda. Pero escribir toda una cifra en letras es muy confuso. Hablamos de las monedas, de las cantidades de monedas. Utilizamos el símbolo de quetzal, recuerden que es una Q, el de dólar, el US y el signo de dólar. Es importante acompañarlo porque muchas veces este signo suelto se confunde con, por ejemplo, con el peso. Entonces hay que explicar siempre cuál es. Y el euro. Y recuerden, no lleva signos de puntuación. Si estamos hablando de la moneda de otro país, hablemos de los pesos mexicanos, se escribe con letras. 35 pesos mexicanos. 50 bolívares. La hora. La hora nosotros usamos el sistema de 24 horas. Entonces es decir, la reunión de hoy era a las 18 horas, 18:2.00. Ahorita son las 18:35. Las fechas. Las fechas, la fórmula es día más mes más año. La norma dice que el día va con cifras. Vean ustedes, 18 de junio, cómo está escrito. El mes con letras y minúsculas y el año. Los años no llevan signo de puntuación, no llevan coma. Es un error escribir el año 2,014 por el 2000. Los años, por norma, no llevan coma, por favor. O sea, no la utilicen, es un error. Y luego también, bueno, los artículos que utilizamos se utilizan entre la fecha y el año. Los porcentajes se escriben con número y acompañados del símbolo. Este es el símbolo de porcentaje. Esto va a ser ahorita con los términos para los medios digitales. Tienen la estructura tradicional que tiene el texto y lo que se recomienda mucho es utilizar la pirámide invertida, de lo más importante a lo menos importante. Hay algo aquí importante, señores, con el título. El título no debe tener más de 9 palabras. De una forma, porque es la forma como lo procesa el cerebro. Cuando le ponemos titulares muy largos se pierden. Pero algo que es muy importante también es que los títulos llevan acción. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está ese movimiento? Me he encontrado con títulos que me comparten y son en realidad títulos que tienen que ver más que todo con informes. No, ese es un título, es un tema periodístico. Y la extensión, la tendencia, bueno, en textos informativos son notas de 1500 caracteres, ordenados en varios párrafos breves, para que se puedan agrupar las ideas. Aquí les digo, el titular es la presentación de la noticia, claro y directo. Lleva artículos entre las frases. Por favor, no utilicemos el sistema Kimosabi, que esa era tal vez ustedes han oído del llanero solitario o ya no. Bueno, el llanero solitario. Un poco, sí. El llanero solitario era que lo acompañaba, era un indio de Estados Unidos y que no hablaba, o sea, no utilizaba artículos. Entonces, cuando hablamos del lenguaje Kimosabi, señores, los artículos tienen una función, utilícenlos, colóquenlos en sus textos. El verbo siempre es un verbo que va conjugado, es una acción. Si ustedes me presentan un titular sin verbo, sin acción, me están dando el titular de un informe. Y aquí lo que escribimos son noticias, no informes. Recuerden siempre el carácter de la publicación, a quién está escrito. Y en el caso de las entrevistas, lo que se recomienda es titularlo con una frase, con algo de lo más importante que dijo la persona entrevistada. Y la idea es que cuando ustedes lean el titular puedan saber sobre qué va la nota que están trabajando. El pie de foto. Todas las fotografías que se acompañan en un texto deben llevar un pie de foto que tiene relación con la imagen, pero por favor no me den información que es obvia. Identifíquenme a las personas, sí, pero no me repitan lo que dice la imagen.
Deme un dato adicional que enriquezca esa fotografía. No repita datos ya expuestos en la nota. Los créditos correspondientes y ojo con los derechos de autor. Por favor, cada vez que manden una fotografía, díganme si la fotografía la tomaron ustedes, explíquenlo ahí. Si la fotografía la tomaron de la cuenta de Facebook de la municipalidad, pongan Facebook Municipalidad. Si la tomaron del sitio de la municipalidad, especifiquen de dónde proviene esa foto, por favor. Aquí les dejo un ejemplo. Esta es una fotografía que se publicó en las marchas y cuando se publicó, cuando Regina Galindo mandó izar esta bandera negra. Entonces, aquí está la explicación, la obra. Bandera negra de Regina Galindo presente en la marcha del 20 de septiembre. Es una foto que se publicó en Nómada y es de Carlos Sebastián. Aquí estoy explicando esa bandera negra. ¿Qué es esa bandera negra? Si ustedes quitan el pie de foto y les pregunto, ¿qué ven ahí? Pues sí, una bandera negra y alguien me va a decir, mire, es la bandera negra porque estamos de luto, porque era la época de Pérez Molina. Sencillamente aquí me están explicando a qué corresponde esa bandera negra. La bandera negra de Regina Galindo, que es una artista guatemalteca presente en la marcha de esta forma. Y a manera de cierre, señores, de esta primera parte. Solo antes de que vaya a mi manera de cierre, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarme antes de seguir con lo siguiente? No, yo creo que fue un refuerzo bastante útil porque hay muchas cosas que uno tal vez ya se le olvidaron, entonces sí, agradezco mucho que haya reforzado todo eso. Aquí estamos, es trabajo en equipo, a mí me encanta hacerlo y ustedes también, así que vamos a aprenderlos todos juntos. A ver, pues les cuento, gracias. Esta manera de cierre. Primero, nunca se queden con una duda. Regreso. Si ustedes tienen dudas, no van a ser capaces de explicarle al lector qué es lo que está pasando. 1, 2. Una fuente respeta más a un reportero que lo llamó para preguntarle algo a aquella fuente que ve la nota publicada y la nota tiene errores. La siguiente vez que ustedes busquen a esta fuente no les va a querer hablar, porque ustedes confunden todo lo que yo les digo. Es que me tergiversan las declaraciones, es que yo no dije eso, es que usted no entendió. Por favor, pregunten. Y la gente siempre está anuente a explicar qué fue lo que no entendimos. No tengan pena en llamar a la gente. Don fulano, doña fulana, señora, mire, regresé a la oficina, volví a escuchar la grabación y me queda esta duda. ¿Usted se refería a esto o a tal cosa? No, mire, yo estaba hablando de tal y tal. Y te dicen, muchas gracias por llamar. A ver, ¿cuál es el bien más preciado que tenemos los periodistas? Es nuestro nombre y nuestra credibilidad. La credibilidad no solo se pierde por robo, se pierde porque no supe escribir bien una nota, porque mentí en una nota, porque manipulé la información. Ojo, señores, el nombre es lo único que nosotros podemos llevarnos cuando dejamos un trabajo y vamos a otro lugar. Y también, si otro medio me contrata, es por mi nombre, porque conoce mi trabajo y sabe que estoy haciendo un buen trabajo, por eso me pueden ofrecer otra oportunidad laboral. De lo contrario, no. Entonces recuerden siempre, señores, pregunten. Es preferible preguntar. Y si quieren ustedes pasar el momento colorado de que la gente se siente y me diga, y usted no entendió. No entendí, ok, paso el momento colorado, pero mi nota va a estar bien escrita. Cuiden mucho esa parte, por favor. Con respecto. Sí. Soy Álvaro. Buenas tardes. Álvaro, a ver, te escucho. Con respecto a eso, a lo que usted decía sobre las fuentes, yo cuando fui por primera vez para una nota, lo primero que me dijeron es ¿cómo llamarle? Su identificación, me dijeron. Uh-huh. Entonces yo le dije que por el momento todavía no lo tenía. Entonces lo que hizo la persona fue buscar la página para ver si era cierto o no el medio que yo le mencioné
a ella. Exactamente, sí. No. Sí, eso pasa muchas veces. Cuando el medio es pequeño y no se conoce, yo lo que siempre le digo a las personas es, usted puede visitar, el sitio se llama Ojo con mi pisto, usted puede llamar al teléfono tal, puede hablar con el editor, puede hablar con la editora y puede llamar sin ningún problema. Algunas veces nos ha pasado que llamamos y nos dicen, mire, ¿y eso qué es? Le damos esta información y luego ya vuelvo a llamar. Ah, ya sé quiénes son ustedes, entonces ya me contestan. Y también algunas veces me he topado con que no nos conocen y como no somos los medios tradicionales, no nos dan la respuesta. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que recurrimos a la Ley de Acceso a la Información Pública y por ese canal pedimos la información. Entonces, así ya saben ellos que ese medio sí existe y que estamos trabajando de una forma seria y profesional, que es lo que, o sea, como exige la profesión. Por favor, ya cuando estemos en la siguiente etapa, ya sí podemos tener estos carnets que son para los reporteros que se puedan identificar en su trabajo con él. Gracias, Álvaro. Vamos con la otra. Esta frase, si tu madre te dice que te ama, verifícalo. Esta es una frase de un diario estadounidense, Chicago Tribune, y es su máxima. Y es eso. Todo, señores, hay que verificarlo. Toda la gente, si ustedes pueden entrevistar a cualquier persona y nadie les dice que es malo, que es delincuente, que es corrupto, no, todos somos buenos, todos somos lo mejor. Cualquier declaración, contrástenla. No se vayan solamente con la pinta, con lo que dicen. Para eso están todos los datos, para contrastarlos, para verificar que la información sucede como nos lo están contando. Recuerden también, periodista que se respeta siempre escucha, observa y tiene dónde anotar. Por favor, siempre. A mí un reportero que me dice que no tiene un lapicero, ¿cómo tomamos notas? Eso es siempre, así que les dejo el reto. Acá estamos. Y estas fueron las fuentes que utilicé para esa exposición. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de conseguir el libro de Martín Vivaldi, de cursos de redacción, el libro ahí lo vienen actualizando periódicamente, háganlo. Es un muy buen libro para aprender a escribir. Y bueno, señores, salimos de esta primera parte y vamos ahora, si ustedes tienen alguna pregunta. Yo sí tengo una duda con relación al uso de además. Para mí siempre ha sido como un poquito confuso. No sé si me pudiera aclarar un poquito cuando utilizamos esa expresión, ¿dónde iría la coma? Después del además, coma. Gracias. O sea, cuando utilizas el además es porque ya traes una enumeración primero y luego vas a sumar otra más. Además, coma y sigues. Coma. Gracias. Aquí vamos. Bueno, vamos con la siguiente exposición que son los signos de puntuación. Los signos de puntuación tienen como función ayudar que el significado oral se traslade a lo escrito. Fue lo que comentamos ayer. Cuando uno habla, uno entiende, pero si uno toma esas palabras y las escribe, si yo no coloco signos de puntuación, no se entiende lo que estoy diciendo. Esa es la función de los signos. ¿Los signos cuáles son? La coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, paréntesis, corchetes, diéresis, guiones. Y hoy vamos a hablar sobre el punto y la coma. El punto es el punto y seguido, el punto de aparte y el punto final. El punto y seguido que nos sirve para trabajar en el mismo párrafo las ideas similares. El punto de aparte quiere decir que voy a tratar otro tema en el siguiente párrafo y el punto final es cuando terminé. Después del punto final ya no debe de ir ningún texto. El punto. El punto indica una pausa al final de un enunciado. Punto. Después del punto siempre se escribe con mayúscula, excepto cuando estoy hablando de abreviaturas. Miren ustedes la abreviatura de verbigracia.
Verbo y punto, gracias. Entonces aquí sí ve el punto, sí, pero la siguiente palabra va también con minúscula. Aquí esto ya lo platicamos de los 3 tipos de puntos. Señores, los puntos suspensivos siempre son 3. Por favor, no me apachen y que me colocan el punto, me pinchan ahí. No, son 3, no son 4 ni son 5, ni 2. 3 son los puntos suspensivos. El punto y seguido nos sirve para separar enunciados dentro de un mismo párrafo, que guardan relación entre sí. El punto de aparte para separar los párrafos. Y el final, como ya lo dijimos, para cerrar un texto. Después de la abreviatura se emplea el punto. Doctora, punto. DRA, punto. AC, antes de Cristo, el A es minúscula, Cristo mayúscula, A punto, C punto. Ojo, por favor, donde dice no se utiliza. Señores, he recibido textos donde me titulan y me colocan el título de la nota y le colocan punto. Los títulos, el punto no se utiliza después de los títulos o subtítulos de libros, artículos. 100 años de soledad es el título de un libro. El capítulo 2, la teoría de la relatividad, no lleva punto. Tampoco van los títulos de noticias. Aquí hay 3 ejemplos. Las ferias en línea no son gratis. Las municipalidades pagan la logística. Si yo en ese momento le coloco un punto, eso deja de ser un título y se convierte en una oración. Yo lo que estoy buscando aquí son títulos. Y el toque de queda detiene la carrera política de Neto Brand. Catalina batalla por salir de la alerta roja sin un puesto de salud. Regreso son títulos de noticias, por eso no llevan punto al final. Si ustedes revisan ahí, a ver dónde está el verbo. En cada una de esas 3 oraciones llevan verbo porque son títulos de noticias. Por favor, ténganlo presente siempre. Tampoco se utilizan el punto en los símbolos cardinales, norte, sur, este, oeste, los elementos químicos, oxígeno, H2O, como platicamos ayer, las unidades de medidas. Cuando yo escribo metros, y esto mide 5 metros y utilizo 5M, ese metro no lleva punto, porque es un símbolo. Y el error más común, lo vemos siempre, es cuando estamos hablando de la moneda de quetzales, que me colocan quetzales, punto, y el número. Insisto, es un símbolo, no una abreviatura. Por lo tanto, quetzales no lleva punto. Se combina también el punto con otros signos. Cuando se cierran las oraciones, que pueden ser los paréntesis o las comillas. Señores, por favor, ténganlo presente siempre. El punto es el último signo que se escribe. El punto siempre se coloca detrás de las comillas o el paréntesis de cierre. Aquí tienen un ejemplo. Este mes subirá el precio de la gasolina. El encargado dijo, 2 puntos, frase textual, abro comilla. Este mes subirá el precio de la gasolina, cierro comillas, punto. Luego salió refunfuñando, abro paréntesis, me parece que estaba enojado, cierro paréntesis, punto. Por favor, no me coloquen el punto después de gasolina, ni me lo coloquen después de enojado. El punto siempre cierra. Indica una pausa breve dentro de un enunciado. Estamos hablando ahora de la coma. La coma separa elementos análogos en una serie, frases, palabras. La coma la suprimimos antes cuando se utiliza el último elemento del i o ni. Entonces, si estoy en una numeración, puedo decir casa, coma, premios, coma, puntos y dinero. Pero no voy a decir y, coma, dinero. Con el ni, no tengo casa ni tengo dinero, ese ni no lleva, o sea, antes del ni no va la coma. Allí había libros, documentos, revistas y notas. Ustedes pueden ver que la coma no está colocada después de revistas. Quiero trabajar, ganar dinero y vivir aquí. Tampoco está colocada acá la coma. Es una enumeración.
Esto, señores, por favor, el vocativo. Vocativo es la palabra que sirve para llamar o dirigirse a alguien. Veamos la primera oración. María entra ahora mismo. María entra ahora mismo es porque le estoy dando la orden a María que entre en este momento. Si yo quito la coma, María entra ahora mismo, lo que estoy haciendo es, estoy describiendo que María está entrando en este mismo momento. Pero si la orden es María entra ahora mismo, es porque María en ese momento tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y va a entrar. Esmeralda come y calla. Lo mismo, quito la coma. Esmeralda come y calla, estoy describiendo lo que Esmeralda hace. Pero si coloco la coma ahí, le doy una orden a Esmeralda. Esmeralda, ahorita mismo empezás a comer y te callas. Trae Luis el paquete. Le estoy diciendo a Luis que vaya a recoger ese paquete. ¿Estás ahí, hijo? Estoy preguntándole a él si se encuentra en ese preciso lugar. Entonces, por favor, la coma tiene una función que no es para separar sujeto y predicado. En este caso es para dar una orden para explicar, dirigirse a alguien para que haga algo. Aislar una palabra o una frase incidental dentro de la oración principal, para separar incisos que interrumpen una oración. Por favor, vean los ejemplos. Tu hermana, creo yo, ha salido ya. Si yo grito el creo yo, o sea, no me va a interrumpir lo que dice la oración. Solamente me lo está explicando. El profesor, persona muy seria, se enfadó mucho. Yo puedo decir muy bien, el profesor se enfadó mucho. O sea, esta es una frase que me va a explicar lo que yo siento, lo que yo creo, lo que estoy diciendo sobre la misma temática. Si las quito, la frase sigue teniendo sentido, sí, pero la otra me está explicando por qué tal y tal cosa. Cuando se omite el verbo porque ya fue mencionado con anterioridad. Aquí hay 10 monedas, punto y coma, allí 9. Otra forma hubiera sido, aquí hay 10 monedas, punto y coma, allí hay 9. El hay se repite, el verbo haber, entonces lo quito y utilizo la coma. La documentación llegó, punto y coma, las fotos no. La documentación llegó, las fotos no llegaron. Voy a repetir el verbo, entonces utilizo la coma. El mobiliario se pagará a plazos, coma, el alquiler del local, coma, en efectivo. El mobiliario se pagará a plazos, coma, el alquiler del local se pagará en efectivo. Lo puedo omitir con el uso de la coma. Si ustedes me dan una nota donde me dice el mobiliario se pagará a plazos, el alquiler del local se pagará en efectivo, va de vuelta y corrijan eso, por favor. También se utiliza, Claudia, tú me estabas preguntando por el además, en la regla 6. La regla 5, se utiliza detrás de la oración subordinada cuando procede a la principal. Tan pronto como lo sepa, coma, te avisaré. Esta te avisaré depende de tan pronto como lo sepa. Ojo, eso tiene mucho que ver con el ejercicio. Se emplea para separar conectores o enlaces. Los conectores o enlaces son estas frases como es decir, o sea, por último, en fin, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en primer lugar, por lo tanto. Estas frases las utilizamos cuando estamos redactando y queremos seguir un párrafo a otro para que la redacción fluya. Los colocamos de esta forma. El pero lo utilizan mucho, ¿no? Sin embargo, pero por favor no me vengan a decir pero más sin embargo. Una de las tres es suficiente. Pero más sin embargo es redundar fuera. Solamente una expresión es la correcta. Miren, ya llegamos al tiempo, solo les voy a robar unos minutillos más para terminar de hablar de la coma. Calculo que estaremos... Sí. Carolina, una previa y disculpa. Dijiste, ahorita hablaste de 3 expresiones juntas y metiste la palabra más sin embargo.
Sin embargo, yo tengo entendido que el más, sin embargo, no existe. No existe. Existe, fue lo que les dije. Las expresiones pero, más, sin embargo, son tres expresiones juntas y no son correctas utilizar a las tres juntas. Pero, o sea, bueno, según a mí me explicaba mi licenciado de hace años, yo le hice esa misma pregunta, le dije, mire, existe la palabra correcta, ¿cuál es? Sin embargo o más sin embargo. Y él me dijo, bueno, la palabra correcta es sin embargo. Exacto. No más sin embargo. Eso está diciendo ella. Eso es exacto, es lo que te digo. O sea, la expresión una expresión es pero, otra expresión más, ese más va sin tilde, y otra expresión es sin embargo. El problema es que muchas veces tú escuchas a una persona hablar en la radio y te dicen pero más sin embargo tal cosa. Eso no es correcto, eso es lo que estoy diciendo. Son tres expresiones diferentes que no se utilizan juntas. Es correcto. Utilizas uno, dos o tres. Sí, yo comprendí mal entonces. Disculpa. Aquí estamos. Aquí vamos, señor, aquí lo vamos aclarando sin problema. 7. Cuando determinados adverbios o circunstanciales como generalmente, finalmente, en definitiva, quizás, están al principio de la oración, se separan del resto mediante una coma. Generalmente, coma, tomo mis propias decisiones. Efectivamente, coma, los profesores no tenían razón. Estos están comenzando, están al inicio de la oración, al principio de la oración, entonces llevan coma, generalmente. Y los circunstanciales, ¿cómo los identificamos con el mente? Rápidamente, generalmente, el mente, eso me identifica un adverbio, un circunstancial, como el gerundio lo puedo identificar con el ando, endo, yendo. 8. Se emplea como coma delante de oraciones coordinadas adversativas, introducidas por conjunciones como pero, más, ojo con ese más que no lleva tilde, aunque, sino, siquiera. Aquí lo que me sirve, por favor, es que ustedes lo vayan leyendo junto conmigo para que se fijen bien dónde está la coma y por qué. U oraciones consecutivas. Envíame un informe, coma, aunque sea muy resumido. No estoy de acuerdo con la decisión, coma, pero tendré que acatarla. Ojo con la conjunción pues. Va entre comas cuando es continuativa. Aquí está, coma, pues, coma, lo que te había prometido. Vean ustedes el ejemplo segundo, que es causal. Cuando equivale a un por qué, puesto que o ya que, solo va al principio la coma. Envíame tu correo electrónico, pues no lo tengo. Solamente lo utilizamos la primera al principio, no como en el ejercicio anterior, cuando la función es diferente. Estas expresiones que explican o aclaran. Esto es, o sea, no obstante, sin embargo, a pesar de todo, en principio. El diseño, coma, en principio, coma, me pareció bien. Creo, no obstante, que vale la pena ir. Regreso otra vez a las fechas. Guatemala, coma, y la fecha. Para identificar una oposición, es un término explicativo que si yo lo quito, la oración no pierde sentido. La Universidad de San Carlos, mi casa de estudios, es la única estatal. Mi casa de estudios es una oposición, es una explicación. Pero si yo les digo a ustedes, la Universidad de San Carlos es la única estatal, la oración sigue teniendo el mismo sentido. Yo solamente estoy dando un aporte a algo que quiero comentar, es que por alguna razón les estoy diciendo a ustedes que yo estudié en la Universidad de San Carlos, punto. Pero lo puedo quitar y la oración sigue teniendo sentido. Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, es el autor del poema Es el caso de hablar. Miguel Ángel Asturias es el autor del poema Es el caso de hablar. Cuando yo puedo quitar esa frase y el texto, la oración sigue teniendo el mismísimo sentido, eso es lo que me clarifica muy bien que es una aposición. Para separar términos invertidos de los nombres,
Este escritor se llama Rodrigo Rey Rosa, pero si estoy citando primero el apellido, Rey Rosa, Rodrigo. Esto más que todo lo utilizamos cuando estamos citando bibliografías. Ortega Wenceslao, ortografía programada. El autor se llama Wenceslao Ortega y es el autor del libro Ortografía Programada. También se puede combinar con los signos de interrogación y exclamación. Rocío, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Se dan cuenta que Rocío va la coma acá y ese qué va con minúscula? Porque no es un punto lo que antecede, sino que es una coma. Y otra cosa también, por favor, cerramos esa oración con signo de interrogación. Punto. No coloquen signo de interrogación y punto después. El punto ya está incluido en el signo. Eso es lo que me cierra la oración, lo que me cierra el texto. No el signo de interrogación más punto, ya va incluido. ¿Cuáles son los errores frecuentes? No se debe utilizar la coma para separar sujeto del predicado y tampoco para separar una construcción circunstancial del lugar o tiempo. Cuando comienza, en Esquipulas, visitamos la basílica, eso es incorrecto. En Esquipulas visitamos la basílica. Bueno, señores, esto es el tema de las comas. Yo sé que vamos corriendito, vamos muy rápido con este tema, pero los signos de puntuación son una constante. Yo voy a compartirles a ustedes la presentación, se las voy a mandar por correo, esta y la presentación que hice ayer, pero sí voy a estar en sus textos cuando ustedes me los manden, insistiendo mucho en esto. Disculpe la consulta respecto a